Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Antes de dar nuestras intenciones, mis queridos hermanos, les quiero dar una recomendación. En la hora de la consagración, lo que nosotros no podemos arrodillarnos para que nos quedemos sentados en nuestros lugares nomás. Porque todos queremos fijar nuestra mirada en Jesús. Y si nos quedamos parados, los que están detrás nuestros y están arrodillados, no pueden mirar. Entonces, lo que nosotros no podemos arrodillarnos, nos quedamos sentados nomás en actitud de oración. Así los que están arrodillados tras nuestro puedan mirar, admirar a Jesús. Amén. Nuestra intención de hoy en acción de gracias a San Miguel Arcángel, San Silvestre, Virgen del Perpetuo Socorro, Jesús de la Divina Misericordia, Virgen Medalla Milagrosa. Petición de gracias por el proyecto de Santiago, trabajo de Santiago, de Ángela, de Cintia, de Justino, de Miguel Ángel. Por el éxito de la cirugía de Gonzalo, Isael, por el trabajo de Sergio, Gustavo, por el trabajo de Sofía, por el estudio de Angélica, Amaya, por el trabajo de Eugenio, Alejandro, por la salud física y espiritual de Jennifer, Animabel, Justino y familia, Anelia, Élida, Isaías Corazón, Blas Ezequiel, Giovanna Valentina, Rosa, Lucas, Maya Yelem, Roberto, Isabel, Elvira y familia, Andrés y familia, Clara, Dayana, Viviana, Juana, Calista, Carmen, Malvina, Cándida Patricia, familia Abad Quintana, familia Pineda Flecha, Juan Manuel, Ramón Gabriel, familia Abad Ruiz Díaz, familia Jara Serrano. Por nuestros hermanos difuntos, Diego Marcelo, Leopoldo, Alejandro, María Magdalena, Elpidio, Arsenio, Darío, Josefa, Rubén, Ángela, Juan de la Cruz, Benjamín, Jordano Fabián, Amelia, Juan, Eugenia Aurora, Mario, Damasio, Silvio, Ignacia, Teodosia, Obdulia, Ignacio, Ramón, Prudencio, Acelas, Cristian Raúl, Eusebio Calisto, Elder Samuel, Dael Abraham, Estanislao, Pedro Pablo, Ramón, Jazmín, Ramón, Modesto, Inocencio, Sixto Salvador, Juana, Bartolomé, Isabel, Cristina Darío. Niños difuntos, Félix Edilberto, Cintia Carolina.
Ave María Purísima. Octavo día del novenario. Tema: el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza. Lema: signo de esperanza es nuestro compromiso del cuidado de la casa común hoy, para nuestros hijos y sus hijos. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, con alegría tan grande nos acercamos hoy a la casa de nuestro Padre común. Él mismo allana nuestro camino, dirige nuestros pasos y nos promueve como hijos suyos para un encuentro amoroso con su palabra y sus enseñanzas. Solo su palabra vive para siempre. En este octavo día nos urge el tema: el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza. Estamos llenos de sugerencias, proyectos y emprendimientos que promueven el cuidado de nuestra casa común, mas la realidad está lejos aún. Hoy Dios nos reúne como clamor de que cuidemos todos y de todos. Hoy nos acompaña el Padre Víctor Cabaña. Iniciamos esta Santa Misa cantando. ¡Viva la Virgen de Chesta! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra hermosa comunidad, que ya estamos por llegar, ya el noveno día, imagina, lleva, y después nuestra gran fiesta el 18 de octubre. Y tenemos tantas intenciones, aquí tenemos algunos que piden por los difuntos, por Diego, Marcelo, Leopoldo y Alejandro. Vamos a rezar por ellos. Y ustedes saben que en este momento más de 300.000 personas y de televisión, estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí desde nuestra comunidad de la Virgen de Chesta. Así es que vamos a ver, una vez belleza, la vendero vaina, lleva, pende poner vaina, peñe perfuma para. Bueno, entonces, queridos hermanos, así celebramos con alegría. Y lo más lindo es que tanta gente que nos acompaña en todo el Paraguay, hay muchísimos devotos de nuestra Madre la Virgen de Chesta en todo el Paraguay. Y eso es lindo como movimiento. Aquí veo que están también los hombres valientes que rezan el rosario. Bueno, un fuerte aplauso para todos los hombres valientes también. Porque te hay ponágina. Y ojalá que cada vez se vayan uniendo más todos esos otros que todavía no se han unido, porque es importante rezar el rosario, pedir a nuestra Madre que nos bendiga, que nos fortalezca. Y yo quiero rezar por algunos también, porque hay agüesa que me yo en la televisión y que me pidieron también que rece un poco por ellos, por el cumpleaños celestial de Winston Martín Acuña Duarte. Hace
unos años que ya falleció, pero este día cumplían 80 años cumplían a Cocaray, pero ya está cumpliendo en el cielo. Así es que por los hijos, los nietos, los familiares, entonces rezamos también para que desde el cielo ellos reciban la bendición. Después rezamos el segundo día del triduo por el aniversario de fallecimiento de Teófila Concepción Ramírez, que también 19 años ya, ¿verdad? Y yo pasé recién saludando a algunas familias, llevando la comunión. Hoy también estuve ahí por IPS y estuve también por otros hospitales, porque estaba en las ASEA y siempre le piden al país que haga un poco una visita, llevarles la unción de los enfermos. Y eso es importante como iglesia, porque ahí nos unimos todos. Y ese es un sacramento muy importante, el séptimo sacramento, que es justamente la unción de los enfermos. Y llevar también la comunión a las personas que esperan siempre la gracia de Dios. Entonces, a la familia Kem, el señor Richard y su esposa María Inés, entonces ellos también nos están acompañando hoy y rezando con nosotros. Él fue mucho tiempo presidente de la Orden de Malta y también justamente del embajador de la Orden de Malta, el señor Arnaldo Acosta, y su señora esposa también, que ahora nos están acompañando. Ellos rezan con nosotros y lo más lindo es que ellos también nos apoyan para que Ñande Yarañe hoy pueda estar evangelizando. Porque después la televisión la lleva, pero sin embargo con el apoyo de toda la gente que dan su granito de arena podemos ir evangelizando. Entonces el señor Arnaldo, que es el embajador de la Orden de Malta, y su señora esposa también, Estela, y María Estela. Y de una manera muy especial a Peape Popeteta, porque quiero rezar por el señor Gilberto Viñuales y su señora esposa Laura, porque estos son los que nos donaron de nuevo la pintura, llamó por una januala, ya en el templo, Gina. Así que un fuerte aplauso para esta familia. Y yo le agradezco luego porque ellos siempre están poniendo también la publicidad y nos apoyan también para Ñande Yarañe, porque ellos tienen la empresa justamente de pintura, Bambi era y pintura. Voy a verla ya para el señor Gilberto Viñuales y la señora Laura. Entonces cuando yo les pedí, les dije que es para nuestra capilla país, me en la número cuña caribe, no hay tema, todo un temato de caribe. Y así, sin ningún titubeo. Y ojalá que así encontremos muchos otros empresarios, ¿verdad?, que se dediquen un poco para tantas otras capillas y comunidades. Porque llegó a Correina, esta comunidad ha estado en la icotemea, no hay ni piso, no hay tabernáculo. Y ojalá todas esas personas que ven, porque estaban en los años 10, como le digo, más de 300.000 personas. Estaba en La Plata, estaba en La Yopuda, no me decía La Plata. Sí, padre, le voy a acompañar, le voy a ayudar. Algo mismo hacen en Guanaba de La Plata, llevan, no. Es para las comunidades. Y esa es la forma como tenemos que ayudar. Pero yo alguna vez se me dio asá de pedigüeño, hay cuál yeruré en la gente. Pero en realidad eso cada uno tiene que decir, de acuerdo a sus posibilidades. Señan de Yara, señan de Su, añemoín de Pobe, se ayuda a comunidades, porque las comunidades donde vamos son comunidades vivas y que necesitan también crecer, ¿verdad? Y tener un lindo lugar digno. Y como hay muchísimos, estaba en La Plata de la Sesta de Buitepe, estaba en La Plata de la Sesta de Buitepe. Y entonces tienen que ayudar un poco también, tienen que darse cuenta. Anila y coche lleuré, yo gaña y caná, y bolsillo me engañan de ahí. Si uno está convencido de su fe, tiene que abrir los ojos y tiene que ser capaz de corazón, acercarse. Bueno, así es que pero coma cosas nuevas, la pende baño, la pende piso, haga esa pintama y la pende comunión. Un fuerte aplauso entonces
para todos ustedes también. Bueno, y vamos a comenzar con entusiasmo nuestra Eucaristía, pidiendo la gracia que necesitamos por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Chesta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón por todos nuestros pecados. Pedimos perdón al Señor por las veces que no supimos escuchar su palabra, por las veces que no supimos obedecer sus mandatos, por las veces que no fuimos capaces de abrir nuestros ojos ante tanta realidad de la pobreza espiritual de tantos hermanos nuestros, de la pobreza también material, de tantos hermanos que están en necesidad. Por las veces, Señor, que no nos comprometimos en la evangelización, que preferimos quedarnos en nuestras casas, por las veces que no rezamos en familia, por las veces que no te tuvimos en cuenta, Señor, a ti, y consideramos más importante nuestras fiestas, nuestros encuentros de familia, olvidándote a ti, Señor. Por todo esto, cantando, te pedimos humildemente perdón, Señor. Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Señor Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de María de Chesta, líbranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, cada día el Señor nos regala su palabra. Cuida de nosotros a través de ella. La recibimos con fe para llevarlas en nuestras vidas.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestigua por la ley y los profetas, se han manifestado independientemente de la ley por la fe en Jesucristo. Viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de expiación por su propia sangre, gracias a la fe. De esta manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno, pero ¿en virtud de qué ley excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sino las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? No, lo es también de los paganos. Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios. Palabra de Dios. En ti se encuentra la misericordia, desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que sea temido. Mi alma espera en el Señor,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: ¡ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado! Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes le construyeron los sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la creación del mundo hasta la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Y hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar, ustedes también se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, después de haber predicado, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Viva la Virgen esta. Viva nuestra comunidad. Bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes, entonces, queridos hermanos. Entonces, ya voy a misa, entonces ya que también, como yo les dije, aquí estamos toditos, estamos, y enderezar la gente, está bien la enderezada, pensaba a vender por nada, vender churro, esa vaina, en vivo y en directo. Bueno, entonces, queridos hermanos, en esta linda fiesta que nosotros estamos ya por celebrar, ¿verdad? Porque es de nuestra madre y como comunidad nos unimos todos. Y es la comunidad la que, como decimos siempre, la unión hace la bueno, en nuestras comunidades, en todas las comunidades tenemos que ir uniéndonos. Así que está a correr por varias comunidades ahí, ven de San Antonio, ven de allá, sino que otras comunidades aquí, los alrededores. Y yo sinceramente, queridos hermanos, les puedo decir que estoy muy contento con nuestra iglesia. Porque la iglesia, ¿quién es? Añandengo la iglesia, ñandé la iglesia. Es que es una palabra griega, o que muchas veces ñandé, no entendé, iba la dice la iglesia. Pero que tenía verbo griego, kaleo, vea griego, ve dice llamar, no. Pero no es solamente el llamar así, o vea dice la kaleo, ¿entendiste? Ewero sapucay dice, la kaleo dice, entonces, no y la de la visa, pero no es de mondillo, yo. Algunos ya se me iban mondillo, ya me tenía ese ok, o paisa, la oí los sapucayan de entonces de mondillo y apeango la ñande yara, oye, pues ñande yara grita, ¿dónde? En la conciencia, o los sapucayan. Anda y por igual ñande apite la no genduya, en realidad entero que te hago ña gendu. La y sinvergüenza, vea, o peago o gendú ahí, o gendú. Pero, queridos hermanos, esa palabra caleo, es decir, ese llamado de Dios, llamado, dice, vea, esa voz profunda, porque al final de cuentas llega a tu conciencia. O más a ver, ne pues tu ube más ahí. Porque está bueno sapucay ne. Ane monteña lleva, ne joina, le guatade, a ver que no, hoy los sapucaya. Y entonces a todos en realidad, queridos hermanos, pero atención, ahora viene dos posibilidades. La ñande yaraje y jaisha ñande en su palabra, sobre todo cuando se escribe un libro muy importante dentro de la Biblia,
que es el quinto libro del Antiguo Testamento que se llama el libro del Deuteronomio. Deuteronomio era. Había entonces, ñande yara en el capítulo 30, versículo 15, ñande she, será ye, pomoí ante dos caminos, el bien y el mal. Dos posibilidades de coñande yereco, dos posibilidades de yereco. Entonces quiere decir que entero este agoñas en duinas, agüey sabe. Después de coñande pues te ve entonces la itaúa, la oñembotaúa, pero está hoy. Ñembotaúa este guau. Oñemo aquí, entiendo dónde este guau que amó. Pero entonces ahí viene lo siguiente, después del caleo, después del llamado, después del güero sapucay, pero ya pues ahí peña de Yara. Viene la segunda palabra. ¿Cuál va a ser? La respuesta. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál? ¿Qué va a ser? Mira, se ve anda para responderse yo y ya respondean. Vengo dos posibilidades de la yareco. Va esa baña responder ta veñan de Yara. Va para la yaeta y na veñan de Yara, pelañan de noiro, josa pucaino de dale, capilla, virgen es esta, dale, pecueque. Entonces, el añandeña respondía. Va el añandeña ya poa. Va esa añandela ya va a posea, va esa añandella es sacata añetete. La yagüero viajaba de Yara. Evangelio, pero hombre, añandea, pero ya añandea. ¿Cómo vamos a mostrar, queridos amigos? Y aquí está la respuesta. Esa es la palabra respuesta. Quiere decir que si el Señor nos pone ante dos únicas posibilidades, el Señor dice a los tibios, vaya bota, le voy a vomitar de Yara. A los tibios. Daipori ave café con leche. Daipori café con leche. O café o leche. ¿Entendiste? O lo uno o lo otro. O sí o no. Entonces por eso que es importante esa primera lectura que escuchamos. A ver, ya reflexionamos, diga tú, a ella y qué lleva en todos los detalles que nos dice hoy San Pablo. Pero uno de los temas, por ejemplo, que San Pablo toca aquí cuando él presenta, pues oye, presentáina, oye, cuacáina, a una comunidad que está lejos, a los romanos. Y le está mandando una carta, oye, presentajan más, porque me dio, o que lento de San Pablo, porque San Pablo había sido un perseguidor de los cristianos. Hay como apresacar a la cristiano cuera ñe en una vez, o yucacá la cristiano cuera ñe en una vez. Entonces, ya le entran a Hechos de los Apóstoles capítulo 7, me veo más no, por ejemplo, Esteban, a Pearireu, capítulo 8, VTI, oñe se encadenaba, VTI, persecución. A ver, ¿usted más hoy? Oñe ahí San Pablo. San Pablo, ¿cuánto mía? Se nota que San Pablo tenía una fuerza, pero ¿por qué? Porque él con el fondo, vengo o defenderse el judaísmo. Entonces, oye, cristiano, o predicar cualquier cosa, un palaña de judaísmo, que esto hay posible, los años, pues no. PMS tenía autorizaciones, yo juré a los sacerdotes del templo. Se ata con aguaciada de cárcel, a pesa, entonces los cristianos tenían miedo de Pablo. Pero sigue la historia. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Lenguaje capítulo 9, allá, Damasco. Dice que se iba para buscarle a los cristianos. Allá, bebé peñan de Yara. Apetece y dice, monabe, a bebé, en la ceguera total que no entendéis, todas estas cosas son muy interesantes, queridos hermanos. Peña mañana en Duana, peña la beicua se ven oína pequela ñande yarañe a ver sabe, a veces yo porque pe mañana se ve como primera vez añe a ver vea. Entonces que sigue sale ñande yañe ve. Levanten la mano todos los que ya vieron alguna vez ñande yañe, levanten la mano. Pe ya pasa paiteta o no hubiera la hipógina. Quiere decir que mía. Bueno, pues veo que la gran mayoría, por lo menos, la de Yarañé. Bueno, fíjense,
Justamente ahí Pablo recibe esa fuerza de Dios y lo tira por el suelo upeaco y dice, Gina, Dios cambia nuestra historia. Dios, con todos los proyectos que vos tenés, todo lo que vos querés hacer, y vas a venir de Yara o cambia paitén de Hilander Kobe. Ojalá que hoy el Señor, o a venir de Apoitebe, tañandero o apete, tañandere, si es que nosotros verdaderamente no estamos comprometidos con Dios. Si somos cristianos ireí, si somos cristianos que no se van a la misa, si somos cristianos que no se confiesan, si somos cristianos que no quieren comprometerse con su familia ni con su comunidad. Está con el cristiano los sábados a domingos, o va a poder y dice, "Sego vaya va a poder". Quiere decir que todos los demás no va a poder. Entonces el sábado domingo pues está o jugar, o qué, o jugar vole, o caú, o cerveza, la ñamigo cuedan y que pega que amo. ¿Sí o no? Sí, bellente más ni hoy la pendero haremos ya pillar y nada. A mí una vez se ve ya bocoy o caú o ya muy teu a ver. Acierta va ahí, cierto la se oye de ahí, se te igreja. Cierto va ahí, se oye. La cual va a ser bueno ya hoy que la tuvo. Pero pega con la escuela y anda pues te señor que era. Llegó a Correina, a Arubioía lleva. Areza, piensa muchas veces que la gente, oye a ver, pe joga, me oí, yo te le hago musiquear. Anda a oír la joga penguanante la música. Más venga, ¿cuántos vecinos ya? ¿Sí o no? Sí, pendiente más hace. A cuanto más también vamos a oír la grabadora, a cuanto más vamos a oír la parlante, bebé. Ega tú la oí. A mí otro diga tú ni o qué sí. Diga tú ni o qué sí. ¿Sí o no? Sí, pendiente más hace. Anio y la hacemos tal vez que se hace lleve a lo diga tú inicio ya, esa pella, sabe que la música Jesús se dio. Bueno, queridos hermanos, eso quiere decir que nosotros tenemos que volver a pegar a Pablo y añadir inagoa. Y por ahí te digo, Pablo Mombeuhai se añade. Hay muchos elementos a esa huella PM, pero una de las cosas que hoy tenemos que llevar en limpio y en claro en un momento dice: el Señor es para todos. Upea coñandeña mojera, universalidad. Upea ñandeña mojera, con otra palabra más difícil, católico. Católico. Upea que palabra latina, upea ñandeña entendido y va a decir la católico. Ateo miera protestante, cuera que el cristiano tiene que ser católico. Tabeo mi belleza. ¡No! Obetada bella, obetada paralizado. Pues no entendéis. ¿Qué quiere decir? Por anduta bebé se vive baby guay. Levanten la mano todos los que son católicos. Levanten la mano todos los católicos. Levanten la mano todos los católicos. Levanten la mano todos los católicos. Sabemos pues a Maiteina. Jamás es la católico o por anduta me anda baby guay. A ver, católico. Derecha plazada. Va a irse la católico. Muy bien, quiere decir universal, pero va a irse la universal. Universal, querido hermano, católico quiere decir que el cristiano, el seguidor de Jesucristo, verdaderamente es el que está abierto a todos. Dice, no puede ser secta. El cristiano jamás puede ser una secta. El cristiano siempre está abierto a la realidad de cualquiera, del drogadicto, del que mató, del que está en la cárcel, del que está enfermo, del que es viejito, del que está naciendo, del que se está casando, ¿entienden? La realidad entonces, queridos hermanos de Dios, es para todos. Ahora dice la palabra católico. Entonces el cristiano sí o sí, el que es seguidor de Jesucristo, Jesús está para todos. Muy bien, esa palabra universal. Jesús es para toditos. Entonces quiere decir que ñandu con árabe, primera lectura oye lea huella. Porque Pablo insiste y se da cuenta, había sido, y él de a poquito fue entendiendo, porque ahí dentro del judaísmo, un ave, a él Moisés orden ni naguri, a él pensar según el judaísmo, va venían de Yara, va esa boya, pero solamente para los judíos, y no puede ser, hay posible hoy. Entonces a esto yo no le puedo aceptar, y no dice Pablo, porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Segundo elemento, ya además de esta palabra clave para nosotros, quiere decir que somos universales,
la oído la ñande apite me lleva un mío en botea, un mío ojo a la secta jave, a pepe a mí la hace grupito que pega que amor, no. Tengo muchas veces jave hospitales, sobre todo IPS, o mí, todos los hospitales, no llave, porque estaba en la hacía, estaba en la recibía la unción de los enfermos. A muchas veces se llama a pillar, porque ñañe pues mía, allá, o hacemos hoy la protestante que va a mi secta también. A bella, en el nombre del Padre, allá, te diablo, hoy. A ver, las atamos para llegar al aceite santo, para tú ni hoy, ya tengo mi operaré algo a suyo. ¿Por qué? ¿Y por qué quiere decir, queridos hermanos, que nos encerramos y no entendemos la gracia de Dios? La gracia de Dios está para todos. Y eso es lo que Pablo insiste. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los cristianos de Roma. Él se está presentando. ¿Por qué? Y porque él tuvo la experiencia. Se coñe por un ave y se a perseguir a que la cristiano fuera. Porque yo me consideré el único, el judío. Entonces, añe bueno a perseguir anda hipotai con maebe con olla, po maebe la geina, hay po Jesucristo maemo. Hasta que después el Señor lo toca, como le dije hace rato. Oye, tiró beber allá. A beber oye esa cosa, güey. Oye esa peario esa. Peala de yaro hipotai y nada. Me envía para todo el mundo. Y por eso que después Pablo, ¿verdad? Es el que dice, ay de mí, si no evangelizara. Ya repetí mí, ay de mí, si no evangelizara. Ahora hoy venían de Yara Nieve, muy bien, hoy la hora de camioneta, porque ese es nuestro lema también. Nosotros tenemos que evangelizar. Ay de mí, ve algo cada uno ñandella, Ana. Ay de mí si yo no le evangelizo a mi familia. Ay de mí, Señor, si yo no le evangelizo a mi esposo. Ay de mí, Señor, si yo no le evangelizo a mi esposa. Ay de mí, Señor, si yo no le evangelizo a mis hijos. ¿Entiendes? Que sí que peañan de ñanduana. A peaña de cuana, pero ñande con son buitete y ella de cuana. A peaña mante ahí, ñamos a la vida y cual cata entero de teave. Pero lo segundo, queridos hermanos, a ver ahí como 10 cosas lo vive, vamos ahí. Pero por lo menos 2 cositas en Lo segundo es una palabra que aparece muchísimo en San Pablo. Y es uno de los elementos centrales de la enseñanza de San Pablo. Que añade de ella es de la teología de San Pablo. Teología dice, se va a peñar de Yara oñe presentágina pe San Pablo Yurube. Va a la San Pablo y va a San Pablo la oigua lleva. Cómo él tiene la visión y cómo tiene esa experiencia profunda con el Señor, con Dios. Dice la teología. Entonces, va ella de San Pablo. Otra palabra clave, justificación. ¿Ya repetí mí? Bueno, muy fácil, porque la palabra justificación viene de justicia. Hamba dice la justicia anda ahí. Peña de guauña ñego, a ver, hay poco justicia en Yareco. A ver, lo que menos tenemos es justicia. A ver, mi tu y mondá, tranquilo y coco correr, a la Iguazú, mi mondá, cárcel, no. Aquí lo que menos hay es justicia. Pero anda ahí hoy, upeala San Pablo y añandejina con respecto a la justicia. ¿Saben qué es, queridos hermanos, la justificación según San Pablo? Quiere decir que cada uno tiene que ser feliz. Cada uno tiene que realizarse como persona. Uveáis de lleva, si sos un esposo, si sos una esposa, ¿sí o no? Pequín iba y te mueves, y voy alguno. Te voy a toroñar, y me voy a ver. Ongululuma se veina. Que vea. Pero eso quiere decir justificación, queridos hermanos. Quiere decir que me siento porque viene de la justicia. Viene del justo. Y el justo quiere decir que está en lo ecuánime. Se ve palabra, veas así lento la ecuánime. Que vos, si sos un sacerdote, vos tenés que ser feliz como sacerdote. Si vos sos una esposa, tenés que ser feliz como esposa.
Si vos sos un esposo, tenés que ser feliz como esposo. De ganar de acá otra, de acá otro, de ganar cualquier cosa. Sino que te lleva por qué y porque te realizas en esa vocación que Dios te ha dado. Pero entonces, ya de Jacob comunidad. A usted ve la ñaño putigón. Usted ve la ñaña va a poner año en diepa. Porque levanten la mano todos los que estamos punteros en la tabla de posiciones de la Liga Paraguaya. Más la guaranía, vende por usted, vende por usted. A la que está. Cerrita meme, se ve. Está ahí con limpita meme, colero a la vende utaina. La upea la vende utaina. Bueno, orero y puntero y con guaranía. Bueno, pero fíjense, queridos hermanos, que para poder llegar verdaderamente al triunfo, la copa, ya es su fecha, ya de ya jugar en equipo, ya de la Yipotano a ver aña de comunidad, se va o sea la campeón como Capilla Virgen de Shesta, ya ahora en equipo, porque la andén de la cuantijañola de ella popata, mentira es, el jugador siempre tiene que saber jugar en equipo y nosotros tenemos que saber jugar en equipo. Y ahí viene la justificación. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos ayudamos, en la medida en que nosotros hacemos el pase, allá por poner la pase, entonces ahí nosotros vamos a llegar a nuestro objetivo. A pegar de objetivo y la de Yaipotá. Es decir, ser felices. Nosotros, queridos hermanos, vinimos a este mundo, Dios nos puso en este mundo para ser felices. Ya digo, ya yugo ave. Así que la no entendía, porque al 2x3 no hay. País puede venir aquí a mi casa, Yumina Ñemi, se cosemena, porque Icaú, Yumina País Ñemi, porque se empepote, Yumina Vaigo, vea, Vaigo la medio ñon 10 amigos. Vean, a mí, peño cuerpo tijan, a peño no han, a ver, me voy a sufrir, más la me voy a sufrir. La vende la vende familia. Pero qué bárbaro. ¿Quién digo va a querer vivir en esa situación? Nadie, queridos hermanos, sino que nosotros verdaderamente tenemos que vivir en la justificación. Esa, ya entendé, poner algo la San Pablo y dice, el único que nos justifica es el de San Pablo. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es el único que nos justifica? Jesús. ¿Por qué, queridos hermanos? Y porque justamente Jesús nos muestra el camino y nos dice, este es el camino de la justificación, es decir, este es el camino de la felicidad. La bella poro, cualquier rey, entonces nos van a ser felices. El único que justifica es Jesús. Pero para eso nosotros entendemos, sabemos, procuramos. Y para eso, queridos hermanos, nosotros nos reunimos y como comunidad queremos ayudarnos. Ñaño Pitibón. Y poner la vende capilla con anga esa lleva a pecu, y poner. Y sigan haciendo cosas, queridos hermanos. La gente les va a ayudar, pero en la medida en que ustedes también se muevan. Pero todos. Por eso le dije, ya jugará en equipo. Ya jugará en equipo. Y todos tenemos que ser capaces de aportar nuestro tiempo. Porque una vez con la gente dice, ya colaboramos, ya me dice 100.000, ya me dice 50.000, ya me dice 500.000. No. Ellos vean de colaboración. La verdadera colaboración es cuando nosotros, ya lleva peña de comunidad. Es lo mismo, como alguna vez hacen algunos papás en su familia. No se llama, oye, ¿dónde es la plata? Ya eres cobanio la plata. No, no es tu plata lo que queremos. Lo que te queremos es a vos presente. Que vos estés aquí con tus hijos. Que vos estés aquí con tu esposa. Que vos estés aquí en tu familia. Que vos vengas junto con tus hijos a la misa. Levanten la mano, a ver un poco, los que vinieron aquí con su esposa y con su esposa. Vemos por a mí, ya se me. Vemos por alguien, muy bien, pues hace, muy bien. Muy bien. Muy grande, amigo. Muy caray de amigo. Muy grande, amigo. Muy grande, amigo. Muy grande, mena. Muy grande, mena. Ah, no, usted se ayuda hoy, na. Se me botita va a ir a caray, vea. Bueno. Se fue ya al cielo tu esposa. Bueno, a tú, hoy 20 para desde el cielo que te bendice. Bueno, ahora otra pregunta más difícil para ustedes.
Levanten la mano los que vinieron con su esposo, su esposa y sus hijos. Esa bebé ya se beba. Muy la de bebé. Hoy me cansa veo jugar. Muy la de bebé. Hoy me moco. Muy la de bebé. Hoy me perdió farrea. Vos viniste con tu hijo. Tu hija, ¿dónde está? ¿Dónde está tu hija? Levántese. ¿Quién es la hija del hijo? Esa no importa huir, no huir. Allá está de fondo. Fuerte aplauso para esta familia. Bueno, pero ahora les voy a hacer un desafío. Porque ñandé a Bellarecola de advocación a la Virgen de Shesta. Pe mañamina ve imagen vea y pone interés ve ñandé se lleva. La mater como era hoy ve. Ve algo que tenía palabras así lendo na ñañe lleva. Pero peaco dice ina peala ñandé se dice. Peala se. Ñandé con mamitis. Mamitis formal ñandé. Paraguay ve. Malando jaijuy a la isube. Entero de hago ya jaijuy. No sé, por lo menos jaijuy. Se mamiti puro y te voy. Porque cuando era chiquitito, 5 años, seguramente a mano hago eso. Digo, por gracia de Dios te digo, ven. A madre la se mandó a ver a la CC, porque la CC oye en todo tiempo. Hey, oigo, la ñe decir la ne importa. La anderas nos hacen el día. Acompañada en todas partes. Exactamente. Ya la gente por visión. Hablando con weá, tuve tenido yo y parece que como me uva lleva beisa, parece veo era mi mocoy, oye, allí veo mi chistoso fuera, parece era, na penduya veo, pinay, caía pinay, con weá tu yuto y esta buca, ando ina güey caía pinay, ay güey, ñandego la gente hoy la ya es siempre es mamá, siempre la ya es la mamá. Cualquier cosa, mamá. Mamá, hay para comer. Mamá, hay que hacer más. Mamá, hacer así. Mamá, hace baño, ve. Mamá, ayumina. Mamá, hacemos botimina. Todo es mamá. La papá ve nunca ve nañas en noye. ¿En serio? No. Una vez la ñaje en noye antes tú a ver. La ya es la papá. Una vez en la vida decimos papá. ¿En serio? Aracaico, Aracaico le llama. Papá, ¿dónde está mamá? Hey. Oh, por donde vamos, voy, sí, nada. Upeante la llave, no ya Anderú. Bueno, nada, ve. Ñandescende y se ve mitad, ve a Jesús en los brazos de María, ella vayanemos con uina. Entonces quiere decir, queridos hermanos, si nosotros queremos vivir esa gracia de Dios, si nosotros queremos llegar hasta Jesús, es el mejor camino, porque el rostro, pesa el añade teólogo fuera, pesa y entonces el estudio bíblico profundo es el rostro materno de Dios. Ya repetí, el rostro materno de Dios. Rostro materno quiere decir que ñande yara. Oye, buru oigo pe Biblia bebé y palabra muy importante que se dice, ya sabía ñañe la hebreo, rajamim. Ani que peche raja pase iba a ver, ya, pero pase. Bueno, rajamim quiere decir el útero materno, el útero. Y esa palabra se utiliza para decir amor, misericordia, kuno. Porque la característica de ustedes, queridas mamás, queridas mujeres que están aquí, así como nuestra madre, la mater, es justamente la misericordia, el amor, el kuno. Porque pea la cualidad peñan de yara o me eva, que es como iba, que pene con asome, ¿entendemos? Así es que también el rostro materno de Dios, upea y seina, Dios que se manifiesta con ese amor y con esa misericordia tan grande. Y ustedes aquí en esta comunidad de Virgen de Shesta tienen una misión demasiado importante, porque ustedes tienen que verdaderamente como comunidad mostrar esa misericordia y ese amor para todos. Ya hemos ocurrido la palabra católicos, porque usted dice universal. Si hay la pena comunidad, oye, renova cada vez más, pero ¿por qué? Y porque ese rostro materno, esa misericordia y ese amor que nosotros sentimos de Dios en nuestra vida, hace que nosotros también
podamos movernos. Yaku es aña pernea, llevas a Yaguerú, la aña de vecino, Yaguerú la aña de Membú, Yaguerú la aña de Mena, Yaguerú la aña de Mireco, de abuela, el que sea, pero como comunidad, querido hermano, Yacueana, aña de comunidad. Por lo menos una vez a la semana, allá, ñañe reunía, ñañe Yagüe, lléveme, de Yara. O si no, coña debe tener mal agradecido. O si no, coña de ya llegue sape, ay anda ya llegue sacuay. Vaya va peñan de Yara, ñandera jueterei. Ahí está la misericordia, el rostro materno de Dios. Y solamente cuando nosotros llegamos a entender eso, entonces esta comunidad también va a ser feliz. Esta comunidad se va a sentir bien. Así es que hoy le vamos a pedir una gracia muy especial a nuestra madrecita. Y ustedes de una manera especial porque tienen la posibilidad siempre, tienen ese rostro materno de Dios de quien se recuerdan siempre. Ayer bebé, entonces, peñepo de mi listo va. ¿Por qué? Porque justamente esa misericordia de Dios y ese amor de Dios es lo que tiene que entrar en el corazón de cada sacerdote. Esa misericordia de Dios que tiene que llegar a cada familia, a cada joven, a cada situación de peligro, a cada situación de alguien que está en la pobreza, de alguien que está en la droga, de alguien que está en el huirorei. Pero para algo de ñanduana, porque la ñandú y donde vende ella vamos a ir, va a ir que le coma michi, que le coma curella se me debe. Bueno, querido hermano, vamos a seguir nuestra misa entonces, porque ahí pone Iterei, entonces, a ver, ahí Iterei venden y es verdaderamente la ñandurire con ñan de yarañe, dos palabritas claves nomás, ¿verdad? Salvación, universalidad, ¿verdad? Para todos, católicos, y sobre todo, justificación. Porque Pablo cuando nos dice hay que justificar, quiere decir que todos tenemos que ser felices. Que así sea. ¡Viva la Virgen Sexta! ¡Y viva nuestra comunidad! Y un fuerte aplauso para ustedes, entonces, queridos hermanos, para que el Señor nos bendiga. Bueno, ya me de pie y vamos ahora a presentar nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que promueva el cuidado de nuestra casa común y así todos cuidemos esta tierra, bendiciendo al Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que sean fortalecidos por nuestro Padre Creador y sean guiados por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, que cuiden nuestra casa común a través de las leyes que promuevan el cuidado del medio ambiente y sean ejecutados honestamente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres y enfermos, para que al igual que Dios cuida de nosotros, sientan también nuestro cuidado amoroso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos ante el Señor, para que cuidemos la casa en común como responsable y roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir también y rezar por estas personas. Estaba en la Ñandereza y nada más de 300.000 personas en todo el Paraguay. Y por ave, ayer, Ñañembo es como una gran iglesia, como una gran comunidad. Y esta familia que pide por el descanso eterno siempre de Winston Martín Acuña Duarte, que tenía que cumplir ya 80 años hoy en este día. Después también este segundo día del trido,
fue el aniversario del fallecimiento de Teófila Concepción Ramírez, y sobre todo agradecer al Señor por estas familias que siempre nos ayudan y sobre todo que se preocupan. Oye, preocupáis, porque nos están ayudando para que la evangelización pueda salir adelante. Allí ya llevamos que está de comunidad, que decir que la cabañas año y técnica tomó ahí hoy lleva con la televisión, mira, entonces es una forma como todos colaboramos como comunidad. Entero este año pues y por eso yo les agradezco también ahí a la familia Ken, el señor Richard y María Inés y toda la familia luego de ellos que ayudan mucho. Y también el embajador ahí de la Orden de Malta, el señor Acosta, el señor Arnaldo y su esposa María Estela, y también los hijos, ¿verdad?, que siempre están muy disponibles. Y especialmente al señor Viñuales, que ahora nos hizo llegar aquí para nuestra capilla de pintura. Así que llamamos por ambada y nada de comunidad. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Los hermanos de EC Construcciones acercan canasta de víveres. Presentamos al altar los dones de pan y vino y con ello nuestro compromiso de cuidar nuestra casa en común, esta tierra que debemos llenarlas de amor y paz. El sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas, para que por intercesión de la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la advocación de Virgen de Shesta, sea atendido todo deseo y escuchada toda petición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar hoy a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Virgen de Shesta.
porque tú realizaste grandes cosas en el mundo. Diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora, y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Por eso te adoran, todos los ángeles se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando con el mismo entusiasmo. Santo es el Señor, Dios poderoso del universo, cielos y la tierra, llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, que te acuerdes de todas estas personas por quienes estamos rezando, por el cumpleaños celestial de Winston Martín Acuña Duarte, también en este segundo día del Tríduo por el aniversario de fallecimiento de Teófila Concepción Ramírez, y de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia, y ten misericordia de cada uno de nosotros.
con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Virgen de Shesta, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza, pero vamos a tallar en todo el Paraguay y en Duana la oración que vamos a pedir al Señor por nuestras familias, por nuestra comunidad, por intercesión siempre de nuestra Madre, la Virgen de Shesta. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación, y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, confiados nos acercamos a recibir la comunión como sagrario del Señor. Rezamos la comunión espiritual con los hermanos que no podrán recibir a Jesús sacramentado. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Bueno, con añañe es un baiteta aquí frente a nuestra Madre la Virgen Shesta. Añañe boeta, añañe sube, cada uno pone la intención
que quiere verdaderamente para su familia. Ya bonita ahí todas las intenciones que queremos para nuestra comunidad. Peñaico tenéis ese milagro más grande, aunque te tengan de ella por ajeina, el milagro más grande es justamente la presencia de Dios. A pegar la ñandeseo me eva cueñande a lleva. Pe ñandeseo va ese pauerú, ñande por la encarnación, el Hijo de Dios que se encarna en su seno maternal. A pegar la gran misericordia y el gran amor, pecuno uñan de llevarecoaina. Por intercesión de la Virgen Shesta, la Mater. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendita bendición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Virgen de Shesta, Virgen de Shesta, Virgen de Shesta. ¡Viva la Virgen de Shesta! Fuerte aplauso entonces para nuestra Madre, la Virgen de Shesta. Bueno, ya voy a pimiento enseñando mí las indicaciones de nuestra comunidad. Cómo estamos con nuestros festejos, cómo estamos entonces con nuestras actividades. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Le damos gracias a Dios Padre misericordioso por este maravilloso momento que nos regala, que nos presenta, que recibimos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Es un Dios tan bueno y tan misericordioso, un Padre tan amoroso que tenemos. Somos tan amados y tan privilegiados. También les damos las gracias al Padre Víctor por su sí, por este amor, por esta comunidad que siempre amas y que tenés en tu corazón. Que la Mater siempre te ampare, te guíe por el buen camino. Que San Miguel te libre y te proteja siempre del mal para que seas bueno y santo sacerdote, Padre. Muchísimas gracias por tu sí a esta comunidad que es un corazón tan grande para nosotros. Amén. También les damos las gracias hoy a las comunidades invitadas, a la comunidad de San Blas que estuvieron hoy a cargo de la liturgia. Muchísimas gracias, mis hermanas, mis hermanos. Al coro parroquial, angelical, muchísimas gracias, hermanas, hermanos. A los hombres valientes por el Santo Rosario todos los días, muchísimas gracias, mis queridos hermanos.
También les damos las gracias a la comunidad de San Jorge que vinieron hoy de visita con su santo patrono. Muchísimas gracias, mis hermanos. A la Legión de María, muchísimas gracias también. Al Departamento de Catequesis, muchísimas gracias. A los coordinadores de catequistas, ministros extraordinarios de la comunión, muchísimas gracias también, mis queridos hermanos. Niños y padres de primera comunión, segundo año y matrimonio guía. A Florpar S. Construcciones, Comercial Molino Norte. A la comunidad de San Juan, a San Sebastián, Virgen del Rosario, Antigua Imagen, y a los hermanos de Niño Jesús, a cada uno de ustedes que dijeron sí hoy a la Mater, muchísimas gracias. Dios se lo pague, mis queridos hermanos. Mañana, viernes 17, noveno día, tenemos la Santa Misa que será presidida por el Padre Juan Bautista, comunidades invitadas, Divino Niño Jesús, San Juan, Hermanas del Cenáculo Caridad, Oratorio San Miguel, Lubricantes, SMG, Ferretería Central y todos los vecinos. Luego la Santa Misa, tendremos adoración al Santísimo con la hermana Priscila y al término de esta, 20 y 30 horas, tenemos nuestra vigilia, la animación musical. Ahí en la salida también tenemos nuestra cantina para que puedan llevar y saborear una rica cena. Y también tenemos nuestra rifa que está con el costo de 10.000 guaraníes, tiene buenísimo premio que serán para costear los gastos de nuestra fiesta, la fiesta de nuestra Madre. Que tengan bendecida noche, los volvemos a esperar mañana, Dios mediante. Amén. ¡Viva la Virgen de Cesta! ¡Viva la Virgen de Cesta! ¡Viva la comunidad de Cesta! Fuerte aplauso entonces para todos. Bueno, soy yo el que les tiene que agradecer siempre porque el sacerdote está en función de quién, de la comunidad. O sea, el país no es país porque es país nomás, ¿entiendes? El padre, el sacerdote siempre está en función de la comunidad. Yo soy sacerdote porque Dios me ha llamado, ya es huella, Señor, ve, bueno, Zapucay, lleva el caleo, que uno tiene que dar una respuesta. A CPA lo menos sé como vocación, y bueno, una respuesta, pero da esa manera, sino que se no ella, bueno, te dejó en Bapo, con las familias, con las comunidades. A operar entonces, se había cuando la palabra de Dios llega verdaderamente a la comunidad. Pero la palabra de Dios que llega a la comunidad no quiere decir que eres en donde, ay, por ahí te con las oye, por ahí te veo que pega que amo, lleva. Sino que, sobre todo, que toca el corazón, toca nuestra mente y después nosotros cambiamos, mejoramos. Daipórico peñan de yarañe, nañanere, no yajinala, ña cambiar. Daipori. Todito es cambio. Como que tú vas a viajar con ella, bueno, tenemos que comprometernos en la política. Anígueñan de Yapú, anígueñan de Montague, ay, por siete de Iguña Caray. Debe de ir país político, reñé de política. Haré cambiar, apean con la política de Dios. Para eso nos reunimos, para buscar el bien de la comunidad. Y todo, queridos hermanos, es para el bien de la comunidad. Allí ya hemos oído una justificación. La justificación dice que todos estemos bien, que todos podamos realizarnos como personas. A pesar de cada uno se tiene que preguntar, ¿mate con la ñande indígena cuera? Hoy morabe la ñande indígena cuera, hogapá, y cuá, orecoy, cuá, lugar donde viven dignamente. Taiko, leñe, pues no me agradece muchas veces. Mate con la ñande mitad cuera, o estudia pavas y cuá, hijina. Estamos en la mitad de la caña, en el semáforo, hoy la anda joga ya, etcétera. Entonces, bebé, ya. Ahí está el amor de Dios, ahí está. El amor misericordioso ya es guriñande, apea la ñande, esa caña de hina.
Daiporis, hoy votaba Evaíla y Membubenguana. Y ahí está. La Madre quiere que seamos justificados, como decía San Pablo. Bueno, así que queridos hermanos, soy yo el que les agradezco, porque son ustedes entonces la razón también para que el sacerdote pueda hablar en nombre de Dios, en nombre de su palabra, en nombre de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, así también nosotros procuramos evangelizar a una bebé, que llega a través, ¿verdad?, de nuestro canal a muchas personas. A veces vemos más de 300.000 personas vender en este día. Así que pensaba la vender invitiva ahí, pensaba vender o vaina. Que vea, esa vaina. Esa vaina. A ver, oye, algunos va poco te ya llegó a vaina. Que vea. Bueno, ¿y ustedes qué tal? ¿Usted ahí? ¿Qué tal vaina? Bueno, ¿y vos? A veces, ¿qué hace? ¿Vos poco vaina? Bueno, ahí está. Les saludaba Neina. Muy bien, querido hermano, y gracias a Dios también, Yarañe, ella cumple 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses de velita en Buena. 24 horas de evangelización, con muchas personas, como les dije, que nos ayudan siempre, sobre todo en el aspecto de las programaciones, y en el aspecto también de la producción, porque eso no es fácil, y siempre esperamos más colaboración, ¿verdad?, de la gente, de los profesionales, y también esperamos la ayuda económica, y toditos, en todas las comunidades nos ayudan, cada uno con ese granito de arena. Así que, peme a Jerureta, pe mañami a moiteta, porque pe mañami, mami, na moite, pe mañami, na pe mañarse este hoy, porque pe a la se alcancía, hina. A peato, a ver, no se mo, algo ahí, pe ven a ayudarnos, entonces, a motita ahí, veo que pe a ver motita ese, pe a ver, no sé, amor viña se motita. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias, que Dios les acompañe. Mañana ya el 9º día lleva, y después la gran fiesta. Pero la gran fiesta que vamos a hacer es cuando todos nosotros nos unimos y cuando todos nosotros trabajamos juntos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¡Viva la Virgen Siesta! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes entonces, queridos. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Virgen de Sestad, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Y viva la Virgen de Sesta. Bueno, al final también las personas que quieren recibir el aceite santo, yo me voy a poner aquí, fila de 1 y ayuda, ya recibí entonces esa bendición especial. Mientras nuestro coro también maravilloso, un fuerte aplauso para este coro espectacular, nos van acompañando mientras cantamos y escuchamos la última monición. Lleva. Volvamos a nuestros hogares, comprometidos con Dios a ser cuidadores de nuestra casa común.